doctor Thomas Fengler de Alemania y me intereso mucho para las cosas de dibujos médicos, de instrumentos, del instrumental y allí especialmente en el procesamiento de productos médicos. Hoy vamos a hablar de el lavado o la limpieza. Son dos cosas. Lavado, bueno, es bañar, se lava las manos, pero la limpieza es un resultado. Y ahora mi tesis, el lavado termina con una limpieza y la limpieza es la forma de desinfección la más importante que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos poner fuerza en los instrumentos que salen los restos orgánicos, especialmente de la superficie externa e interna de los productos médicos. Y por eso hemos hecho un estudio en el año 2001. 2 años hemos pasado con este estudio en 6 hospitales, en 6 centrales de esterilización, con 6 instrumentos diferentes. Teníamos 6 muestras de cada diseño, examinando la solución filtrada con 3 métodos distintos. Como resultado, teníamos trazas de proteínas en nuestro estudio clínico multicéntrico y cada 1 a 2 de 3 productos médicos estudiados contenían proteínas solubles. Entonces, es claro que la limpieza es bastante difícil y al mismo tiempo ya tenemos una razón para desinfección y esterilización. Pero es otra cosa. La limpieza es un proceso de transporte. La desinfección es un proceso para matar. Mira, el procesamiento tiene muchos pasos. Hay problemas, como siempre en la vida. Hay tareas y al final esperamos que hay soluciones. Y para eso necesitamos productos y procesos adecuados, calidad y cantidad de instalaciones que necesitamos para este procesamiento, formación y aprendizaje continuos, procesamiento correcto siguiendo las reglas de nuestro país, como leyes, normas y, claro, recomendaciones. La verificación del proceso en el procesamiento, bastante importante. Y una calidad del proceso. Para eso teníamos la validación de pasos del proceso, del procesamiento al final. Pero todo eso no funciona sin criterios de aceptancia específicos de nuestro trabajo, con parámetros contables y sin parámetros novelables. Pero de verdad tenemos bastante parámetros novelables, donde tenemos solo una descripción de cosas que debemos hacer. Tú debes hacer eso y después haces eso. Y eso a veces funciona, a veces no funciona. ¿Dónde estamos? ¿En la sala de operación? ¿En el departamento de procesamiento? ¿O es el mismo sitio? Si es el mismo sitio, es el peor. Porque en este tiempo necesitamos más sitio para más instrumentos y para más pasos de procesamiento, donde hacemos
manejo y manipulación, pero no lo hacemos como aquí, donde vemos un laparoscopio rígido, destruido de manipulación de una persona muy nerviosa. Este diseño he hecho en 94, porque no he entendido que siempre los instrumentos que necesitaba en la sala de operación para la operación no llegaban. ¿Dónde está tijeras de cirugía minimal invasiva? ¿Por qué no tenemos estos instrumentos? No tenemos suficiente y el procesamiento necesita tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? Sí, aquí se ve, necesita 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora en cada paso. Y el lavado, la limpieza, cubre bastante tiempo. Casi la mitad con toda la manipulación que debemos hacer, deshacer los instrumentos, el montaje, todo eso cubre al menos la mitad de este tiempo. Entonces, si necesito los mismos instrumentos en media hora, ya no funciona. En una hora no funciona. Necesito al menos 2 horas para un ciclo de procesamiento. Es el mínimo. Hoy, el procesamiento, miramos a este como un ciclo de calidad. Hay partes cuantificables y otras no. Y el más importante, la limpieza. Y es más que lavar. Ya hemos visto que sale sucio sangre del interior de tubos, por ejemplo. Y ahora vemos que todo eso podemos sacar con un enjuague específico. Hay las manos y hay máquinas al mismo tiempo, o uno y después el otro. En el futuro vamos a tener una gestión de riesgos. Entonces, aquí se ve, hay agujeros y debemos cerrar estos agujeros porque al final no queremos que salga algo que puede penetrar un microbio, por ejemplo. Todas estas medidas que hemos hecho para que sale este microbio de limpieza o de una medida biocida. Requisitos para un reprocesamiento de instrumentos. Hay un procesamiento y después hay un reprocesamiento. Completamente controlado ayer y hoy. Tenemos dependencias apropiadas para el trabajo práctico y administrativo. Existencia de una infraestructura técnica, dispositivos, recursos, instalaciones. Y tenemos un personal, lo espero al menos, cualificado de formación continua en la materia. Y productos médicos apropiados y su gestión. Reserva, registro, cuidado, almacenamiento. Y seguramente la limpieza no es automática. El lavado es un proceso individual, manual o mecanizado, estandarizado con aspectos específicos del producto. Desmontaje. Prelavado individual. Cargado específico. Configuración de la carga. Ahora hay dos posibilidades. El lavado manual, siempre. El lavado mecanizado depende del hospital, de la inversión en el hospital. Eso cuesta dinero y ahora tiempo de la gente, porque la gente puede hacer en este tiempo de lavado automatizado, mecanizado, pueden hacer otras cosas, porque al mismo tiempo podemos limpiar muchas partes.
Y además, el lavado manual puede también causar peligro, penetración, sangre, infección, todo eso puede pasar, pero es seguro que siempre debemos tocar los instrumentos. También si tenemos lavadoras. Entonces, este argumento es un poco flojo. Debemos evitar que hay poco tiempo. Es el más importante. Y siempre debemos pensar de la protección del personal en la ropa, en la desinfección, el cuidado de las manos. Y para la eficiencia del lavado manual, debemos preguntar cuántos lavados tenemos. El prelavado manual gasta cantidades indefinidas de agua. Los instrumentos se lavan de uno, en un lavabo, en dos lavabos, en tres lavabos. Miramos a nuestros niños. Si tengo más que un niño, yo tengo 6, debemos esperar con el cepillo de dientes porque no tenemos 6 lavabos o 3 lavabos, tenemos solo un lavabo. Y es el mismo con los instrumentos. Si tenemos un lavabo, podemos lavar un instrumento, 2 instrumentos o 3 partes. Sí, puede ser, pero un después el próximo. Eso es, eso cuesta mucho tiempo. Y bañar, lavar, limpiar. El resultado del lavado manual depende de la persona y del día. Ya sabemos eso, ¿no? Y tenemos una reproducibilidad limitada por eso. Y tenemos temperaturas bajo de 40 grados. Y siempre hay un flujo en una dirección. Y si tenemos aquí 3 monjes que limpian su ropa, ya se puede ver que la ropa del primer monje se limpia mejor que la ropa del segundo y del tercero. Es un fenómeno del baño. Ya conocen el círculo de Zener. Tenemos agua y el agua se conecta con los parámetros químico, temperatura, hidromecánico y tiempo. Eso se puede ver bien en el baño de ultrasonido. Es muy, muy eficaz, pero tenemos poco estructura. Siempre se oye el ultrasonido, nunca sabemos qué instrumentos hay dentro. Es un almacén intermedio poco definido para remojar los instrumentos. El enjuague después, eso es la limpieza. Es como con los bebés. Se bañan 1 hora o más, pero para limpiarles debemos poner la ducha y banchillar. No se puede estandarizar el baño de ultrasonido, pero es muy barato y eficaz. Faltas típicas. Demasiados instrumentos al mismo tiempo absorben demasiada energía. Los instrumentos se pueden enganchar entre ellos y de esta forma dañarse. Y una solución para cuántos instrumentos tenemos. Hay una documentación. Eso es importante, que hay una persona que tiene la supervisión con el ultrasonido. Es bastante importante para el instrumental. Solo endoscopios y fibras de luz no podemos poner allí y otros instrumentos complejos con electrónica, etc. ¿Qué pasa en la cámara de una lavadora? La limpieza automatizada y estandarizada con lavadoras termodesinfectadoras. Tenemos el agua en diferentes formas, como se ve aquí a la izquierda.
Hay agua en tubos para enjuague, hay agua como niebla, hay agua directa, hay agua en reflexión. Todo eso ayuda a limpiar muchos partes y instrumentos al mismo tiempo. De aplicación de fuerzas hidromecánicas. Presión del agua aplicada directamente al instrumento con cepillos en el lavado manual o brazo rotatorio en el lavado automático o mejor mecanizado. Y allí ya decía, tenemos diferentes tipos de agua en lavadoras. Chorros de agua del brazo de lavado, agua reflejada y de goteo, agua estancada y encharcada, agua residual, agua nebulizada y vapor de agua, agua conducida a través de tubos y productos médicos. El consumo de agua se reduce con lavadoras termodesinfectadoras modernas. Más presión de agua cubre todo con agua en el mismo tiempo. Para eso debemos controlar parámetros como presión de bomba, volumen de agua, cobertura o humectación, rotación de brazos giratorios, detergente seleccionado, temperatura, calidad y velocidad del proceso, eficiencia de lavado también para lúmenes. Y aumentamos la eficiencia del proceso de lavado con estas máquinas para extender la vida útil del instrumental. Preservamos la funcionalidad y el valor del material y evitando rayaduras, desgastes, corrosión puntual por cloruros. Cloruros ya tenemos en sangre. No sé si ya sabían eso, que siempre tenemos cloruros y eso causan corrosión puntual en los instrumentos. El cuidado de los instrumentos médicos impide la fricción de metal sobre metal y previene el desgaste, la corrosión y la acumulación de suciedad, como en endoscopios flexibles. Desgaste adhesivo. Las asperezas deforman la capa pasiva que recubre el instrumento, creando una conexión interfacial entre las dos piezas, llevando al deterioro. Aquí se ve en las fotos la representación con microscopio óptico del desgaste adhesivo y una visión lateral de roturas del material en la pieza de conexión. Eso se puede mirar como efecto y el instrumental es una inversión bastante importante y cara porque tenemos muchos instrumentos y al final si hacemos una adición de estos miles de instrumentos que tenemos en un hospital, vamos a llegar a millones de euros. Para eso, o para evitar riesgos, hacemos una evaluación de riesgos. Creamos familias de productos de acuerdo a sus propiedades. Miramos a estos ejemplos. Y ya se ve que conocen estos instrumentos. Son instrumentos normales, pero muchos. Y debemos distinguir estos instrumentos porque tienen diferentes propiedades para el lavado.
La agrupación de instrumentos ayuda a anticipar problemas en el reprocesamiento de determinados productos médicos. Entonces, miramos qué instrumentos son potencialmente problemáticos. ¿Cuáles precisan un prelavado manual obligatorio? ¿Cuáles deben ser validados? ¿Y qué parámetros se conocen para los distintos pasos del procesamiento, los cuales incluyen también muchos aspectos manuales, aparte de los procesos mecanizados de limpieza y esterilización? Importante, protocolos específicos deberían incluir solo información relevante y estructurada. No escribimos novelas. Debemos definir factores que influyen en el reprocesamiento. Miramos al diseño de productos médicos, permeabilidad del lumen interior, material y superficies, articulaciones, bisagras, roscas, engranajes, cavidades, mangos, características de la superficie, masa, volumen, durabilidad. Todo eso puede influir el lavado, pero también la esterilización después, la masa, por ejemplo. Y también tenemos eso en el futuro con los endoscopios flexibles, porque empezamos a agrupar familias de endoscopios, con canales, sin canales, largos y pequeños. El grupo 1 tiene ejemplos de tracto gastrointestinal. El grupo 2, solo tracto gastrointestinal, porque hay también canales con una función de cortar, con canal de Albarrán, por ejemplo. Y ahora tenemos también una compañía que ya sabe separar este canal. Vamos a tener una foto ahora mismo. Y el grupo 3, endoscopios pequeños con hasta 2 canales, pero sin sistema de canales en el tubo de suministro, o sin canales en la totalidad del endoscopio, como en la broncoscopía, otorinolaringología, ginecología, urología. Aquí vemos un diseño benigno, porque es posible de esterilizar esas partes de Albarrán. Es una solución innovativa para la reprocesabilidad del mecanismo de Albarrán. Y me parece esta forma es una solución de verdad. Hay una esterilización posible con el Albarrán, porque este Albarrán va a ser crítico. El endoscopio normalmente es semicrítico, siguiendo la clasificación de Spaulding. Y tenemos una reducción del riesgo porque podíamos mejorar el diseño. Y miramos aquí. Aquí tenemos tenazas de eje deslizante desplegables. Y claro, podemos reducir el riesgo si podemos abrir este instrumento de artroscopia como una boca. Es un diseño que es superior al viejo diseño. El mantenimiento al mismo tiempo es bastante importante porque necesitamos aceite en la inspección visual táctil, el mantenimiento, pruebas de funcionamiento y después un poco de líquido para que agiliza el mecanismo. Pero no olvidamos
El lavado en la cámara termina seco. El instrumental debe ser limpio. No queremos más humedad después del lavado y debemos controlar con el mantenimiento la calidad del proceso y de la función, del funcionamiento, porque higiene no podemos separar de función, del funcionamiento. Y en la central de equipos y esterilización, todos los productos médicos reciben un procedimiento adecuado y descrito para el lavado, para la desinfección, para el secado, para el mantenimiento, para el empaquetamiento y para la esterilización. Para eso debemos mirar a parámetros físicos, si posible. Tenemos siempre la inspección visual, concentración, tiempo, el control visual del secado después del lavado, porque si no es seco, los microbios saben nadar y no podemos asegurar un producto esterilizado después si empacamos instrumentos mojados. Necesitamos controles descritos, manejo descrito, pruebas y un protocolo de cada procesamiento. Y si seguimos con estas presentaciones, vamos a saludar el año próximo con el nuevo Foro Panamericano en marzo. Es mi propaganda personal y me gusta si pueden escribirme alguna email para comentar esta presentación o para darme un consejo cómo mejorar mis presentaciones. Gracias por escuchar.